Sin embargo, todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, que no aceptaron ni le siguen aceptando y se siguen burlando de él, a pesar de que el mismo evangelio que predicaron los apóstoles se sigue predicando 2000 años después, estarán en este juicio por la siguiente razón, que Cristo explica en el evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. El que en él cree no es condenado o no vendrá a juicio, pero el que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. En otras palabras, hay personas en esta noche y muchos que nos miran por la televisión, y ojalá que no sean muchos. Le rogamos a Dios que no sean muchos, que ya en vida, Dios ha dictado la sentencia contra tu corazón. Dios sabe perfectamente bien que tú no vas a aceptarle, que le vas a rechazar, que vas a seguir burlándote, nunca lo vas a tomar en serio, nunca lo vas a obedecer. Te encanta venir a la Biblia, te encanta estudiar la palabra de Dios, te encanta venir a la iglesia, pero te sales de aquí y no haces lo que Dios te manda. Dice Dios, yo conozco tu corazón y yo lo escudriño. Hay personas, solo Dios conoce, que ya en vida están sentenciadas. Ya solamente están esperando su muerte para que la sorpresa les asombre y les muestre que realmente jamás le entregaron su corazón a Cristo. Dice Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la crisis, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón por la cual tú vas a ser sentenciado y por la cual tú vas a ser juzgada y por la cual pasarás la eternidad en el infierno y en el lago de fuego es porque amas más tus pecados que la luz. Una vez que tú has sido iluminado con el Espíritu Santo, una vez que tú has escuchado el evangelio de la gracia de Dios, una vez que has oído que en la cruz Dios perdonó tus pecados y que tú no tienes por qué condenarte y solamente tienes que rendirte, invitarle a tu vida como tu Señor y Salvador, y tú sigues amando más las tinieblas que la luz, ¿qué otra cosa puede Dios hacer por ti? ¿Podría Cristo volver otra vez a ser sacrificado? Dice en Hebreos que por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y si Cristo tuviera que volver a ser sacrificado para que tú tuvieras que volver a arrepentirte otra vez, entonces su sacrificio en la cruz hace 2000 años no tuvo absolutamente ningún significado. Vemos pues que dice Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De acuerdo a Jesús, mentira, que tienes problemas intelectuales para creer en Dios. No es cierto que es un problema de carácter académico o que te falten evidencias o que necesitaras ver un milagro para creer en Dios. De acuerdo a Jesús, el problema del ser humano no es intelectual, es de carácter moral. O sea, no te conviene creer en Cristo. Hace algún tiempo tenía yo una cruzada en una ciudad del sur de la República Mexicana y hablé sobre el infierno esa noche. Eran miles de jóvenes los que estaban en esa noche reunidos. Y al acabar me bajé del podio, y había unas muchachas ahí esperándome y una me dijo, usted solamente viene aquí a inspirarnos miedo y temor. Mentiras que existe el infierno y que existe el diablo. Aquí está el infierno. Venía con dos muchachas, una de ellas era cristiana. Y le dije a la muchacha, bueno, ¿cómo te llamas? Y sabes una cosa, le contesté, me preocupa. No solamente que no creas en esto, sino la razón que te impide que tú creas en el infierno. Y en ese momento, la muchacha que venía junto con ella, inmediatamente saltó y me dijo, sí, doctor Alducin, mi amiga vive con 2 amantes. Entonces, nos damos cuenta que detrás de toda persona que se resiste a creer, que se resiste a avanzar, que se resiste a entregarle su vida a Cristo, no es porque no pueda creer. ¿Y por qué niegan el infierno? ¿Y por qué se burlan de estas cosas? Porque sus pecados son más importantes y están tan esclavizados en sus pecados que aman tanto las tinieblas que no pueden ellos aceptar a Cristo, no porque no puedan, sino porque no quieren entregarles su voluntad. Detrás de todo ateo hay una mar de amargura
y de heridas de su pasado. Detrás de todas las personas inmorales que se burlan del mundo y que se burlan de Dios, existe el deseo de que si le entregan su vida a Cristo, necesitan dejar su vida inmoral. Ahí estarán todos los no creyentes en este juicio. Y entonces sabrán que su incredulidad fue rebelión, fue un producto de su insanidad mental. Fue una locura haber creído que podían vivir sin tomar en cuenta a Dios. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La decisión de Dios en el juicio del gran trono blanco será final, será eterna. No habrá apelación, no habrá perdón, no habrá misericordia. Será demasiado tarde para hincarse y pedir perdón. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, ahí estaban delante de él, parados, dice el versículo 12, y los muertos y grandes de pie ante Dios. Ya no hay nadie hincado en este juicio. Ya no habrá que alguien que, ay, papacito lindo, ay, mi Diosito lindo, si tú eres tan bueno, que a nadie vas a mandarnos de nosotros al infierno. Yo siempre creí que eras tan bueno, así te va a contestar Dios. Nadie que esté en el infierno podrá jamás negar que nunca fue amado por Dios. Y si alguien duda, si Dios te ha amado, voltea a la cruz. Y ahí dirigirá Dios las miradas de todas las personas que digan, es que cuando me amaste hay una cruz. Y de tal manera te amé que di a mi Hijo Jesucristo. Para que no te perdieras, no te condenaras, no estuvieras aquí en este juicio, hijo o hija mía, sino que tuvieses la vida eterna y el perdón de tus pecados. Dice en Hebreos 3:8, cuando oigo su voz, no te endurezcas. Dice 2 Corintios 6:2, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que Dios te está hablando al corazón, no te endurezcas. Muchos creen, bueno, lo voy a pensar. Tal vez mañana. Ahorita tengo un amante, ahorita soy homosexual, ahorita estoy transando en mi trabajo, ahorita me dedico a vender drogas, ahorita tengo una persona que no es mi esposa y vivo con ella, etcétera, etcétera. Lo voy a pensar más. Y tú ves estos pecados como un obstáculo para venir a la cruz. Y Dios te dice, ven ahorita y ahorita te arrebato del infierno. Entrégame tu vida hoy en la noche y yo me encargo de darte el poder de que dejes esa droga, de que dejes la homosexualidad, de que dejes de robar, de que dejes esto, te cambiaré de trabajo, te daré una nueva vida, te inyectaré una fuerza y un poder que jamás tú conociste, pero tú tienes que reconocer hoy que el evangelio se predica, que me necesitas, que necesitas arrepentirte, porque tú puedes hoy que me estás escuchando morir hoy mismo en la noche. Morir mañana en la mañana cuando te levantes o mañana ser el último día. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Es cuando Dios llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don. O sea, no es cuando los seres humanos querramos arrepentirnos. Dios dice, hoy es cuando te concedo arrepentirte. Y si cuando Dios te concede arrepentirte, tú no te arrepientes, no te vendrá otra oportunidad. Hay muchos que dicen, bueno, cuando vaya en la ambulancia, ya cuando vaya en la Cruz Roja, cuando me estén poniendo el oxígeno, entonces, papito lindo, perdóname por todos mis pecados y te pido que me lleves al cielo. Dios sabe que estos pensamientos están en tu corazón y dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando Él te ofrece la salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día en que tú necesitas, en este momento que estás escuchando este mensaje, arrepentirte de tus pecados. Esta es la razón por la cual finalmente serán juzgados y condenados. Y en segundo lugar, en este juicio estarán también ángeles. En 1 Corintios, capítulo 6. Los corintios, la iglesia de Corintios eran una bola de peleoneros, murmuradores, pero eso sí, todos hablaban en lenguas. Eso sí, tenían todos los dones del Espíritu Santo. Y se demandaban unos a otros, y bueno, era una cosa terrible la iglesia de Corinto. Y en primera carta, capítulo 6, dice el versículo 1 y 2, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguno algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros también estaremos en el juicio del gran trono blanco.
los cristianos, los creyentes, los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, como el gran jurado. Ahí estaremos, tú y yo, como el gran jurado, atestiguando, testificando que Dios es justo, junto con la sabiduría de los arcángeles y de los ángeles, para que ninguna criatura en el mundo pueda, en ese momento, en el juicio, decir: es injusto que me condenes, es injusto, es una aberración, un infierno que arda con fuego y azufre por toda la eternidad. Nadie podrá en ese momento acusar a Dios de injusto.